Hola. En Alexis no está. ¿Quién? En Alexis no. ¿Y quién está? Me encarga. Ahí estoy. Ya chicos, entonces vamos a partir con el manejo del paciente gran quemado. La parte técnica práctica más que nada es porque al final todo lo que se ha hablado alguien tiene que hacer que suceda o que pase. Entonces esta es la parte que les voy a contar yo un poquito. Vamos a resumir un poco todo lo que se ha hablado en la mañana, lo que comentó la doctora Yaque, Carlito, hablando del paciente gran quemado. El paciente quemado son pacientes que han sufrido agresiones térmicas, las cuales se producen en los tejidos vivos y pueden ser por diversas acciones y diversos agentes, ¿ya? Estas provocan alteraciones que van desde un simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras. Para hacer el diagnóstico de estas quemaduras hay que tener clara la extensión, que como ya contaba la doctora se puede hacer según la regla del 9% o de la palma de la mano que corresponde al 1%. También se puede diagnosticar según la profundidad y hay distintos tipos de clasificaciones para ver la profundidad de las quemaduras. Localización, si está localizada en zonas especiales, como comentaba Carlos, el rostro, cuello, la ingle, pie, manos, y la edad. La edad también define mucho el pronóstico de nuestros pacientes. Los pacientes que son mayores de 65 años o menores de 2 años no son muy buenos sus diagnósticos en el fondo. Y según el índice de gravedad. Ya el índice de gravedad se está usando actualmente el índice de Garcés, que como ya se comentó también con la doctora, se sacan distintos porcentajes según la extensión, según el tipo de quemadura y se le agrega una constante. Según el pronóstico de las quemaduras, según el índice de gravedad se hace un pronóstico de estas. Entonces nuestros pronósticos, o de los que van a ingresar a la UCI, los que tienen criterios de ingresar a la UCI son pacientes con un índice de gravedad de mayor al 70%, con quemaduras AB o B, mayor al 20% de la superficie corporal. Pacientes mayores a 65 años con 10% de quemadura AB o B. Pacientes con injuria inhalatoria, quemaduras por alta tensión, pacientes politraumatizados, pacientes con patologías graves asociadas, y quemaduras intermedias o profundas complejas en cabeza, mano, pies y región perianal. Bueno, para que todo esto pase y para que se entienda un poco todo el tema del trabajo en equipo, tenemos que todos saber que esto es un conjunto de personas que se organizan en una forma determinada para lograr un objetivo en común. Hay elementos claves que son parte del trabajo en equipo, que son principalmente las personas, todos los que están involucrados en la atención de este paciente, ya sea kinesiólogos, enfermeros, médicos internistas, los cirujanos. También es muy importante la organización. Ya la organización es saber cuándo vamos a hacer las cosas, cómo las vamos a hacer, quiénes van a estar presentes cuando estemos haciendo estas cosas. Y los objetivos en común. Nuestros objetivos en común en primera instancia es estabilizar al paciente, que es cuando nos llega, cuando están en su fase crítica. Lo primero para nosotros como objetivo siempre va a ser estabilizar al paciente.
El segundo objetivo, también muy importante, es que todos tenemos que estar claros que el paciente está ahí para que reparemos el daño cutáneo. Y ya el tercer objetivo, que no deja de ser importante, es la rehabilitación. Todos tenemos que estar claros y de acuerdo en que tenemos que llevar a cabo estos objetivos con nuestros pacientes para que todo funcione y para que todo ande bien. Con respecto al ingreso al OPC, esta parte es como definir en el fondo qué hacemos, qué no hacemos. El TENS parte en la unidad teniendo un rol activo en el manejo del paciente gran quemado, ya sea realizando, colaborando con las distintas técnicas, tratamientos y procedimientos quirúrgicos que éste necesitará durante su larga estadía hospitalaria y rehabilitación, apoyando de manera profesional y emocional al paciente, teniendo una alta capacidad de trabajo en equipo, dando continuidad a las terapias indicadas por el resto de los profesionales, sin descuidar su propia labor. Eso es súper importante porque al final le damos la continuidad del tratamiento kinesiológico, quirúrgico, pero no podemos descuidar nuestra propia labor. Con respecto al ingreso al OPC, lo primero que tenemos que hacer cuando ya la doctora sabe que vamos a recibir un ingreso, se le informó, ya todos están de acuerdo, tenemos que hacer la recopilación de antecedentes. Esto es importante para ya hacer una preparación de lo que necesitamos. Hay antecedentes claves que tenemos que manejar, que son, por ejemplo, los datos personales del paciente, tanto como para rotular exámenes o hacer la ficha de ingreso. Y la historia clínica, por supuesto, del paciente con sus morbilidades, si tiene alguna patología asociada. También tenemos que tener clara la extensión, profundidad y localización de las quemaduras. Esto más que nada para hacer nuestra preparación de la mesa. Más adelante les voy a explicar el tema de la mesa, pero se prepara una mesa para recibir a este paciente con insumos con los que vamos a requerir. Entonces, por eso es importante saber la extensión para saber qué cantidad de insumos son los que vamos a utilizar. Y de la recopilación de antecedentes, los dispositivos invasivos. Saber si el paciente ya viene con dispositivos invasivos o vamos a tener que instalarlos nosotros en la unidad. Entonces, sabiendo eso, también se prepara una mesa para dispositivos invasivos. Con respecto a la preparación de la unidad, es súper importante acondicionar con la temperatura requerida para nuestros pacientes, que en nuestro caso es de 24 a 28 grados. Preparación de los insumos requeridos y preparación de equipos, que esos van a depender según toda la recopilación de antecedentes que hicimos anteriormente. Esta es la unidad unidades nuestras que se usan antes del ingreso, así están antes de recibir a los pacientes. Todo está envuelto en bolsa, no hay nada dentro de la unidad. Se retiró un paciente, se hizo un aseo terminal y así queda. Hasta el momento que ya nos avisan que va a llegar un ingreso. Hicimos la recopilación de los antecedentes que necesitábamos y comenzamos a armar nuestra unidad. Hacemos una preparación de insumos. La primera mesa, la que está arriba, es la mesa que preparamos para los elementos invasivos. Entonces se pone un paquete de ropa estéril. Todas las técnicas que utilizamos en procedimientos con los pacientes quemados se manejan con técnica séptica, técnica estéril. Entonces, por ende, todo lo que necesitemos tiene que prepararse en mesas, con campos específicos, y aquí un poquito de eso. ¿Ya? Entonces, la primera mesa es con todo lo invasivo que pudiera requerir el paciente, la sonda Foley, la sonda nasoenteral, línea arterial, catéter venoso central. Esta es la primera mesa. En la segunda mesa de insumos que utilizamos es para la curación del paciente, cuando se vaya a descubrir. Entonces tenemos acá sueros fisiológicos para realizar lavados, campos estériles, vendas, jabón de clorexidina, apósito y equipos de curaciones. Son las dos mesas que se preparan sí o sí cuando llega un ingreso. Tú no puedes esperar que el paciente te llegue, lo acuestes y tener que hacer un procedimiento y estar pidiendo cada cosa. Tráiganme esto, porque generalmente tus colegas también están ocupados haciendo su trabajo y el paciente quemado necesita hacer las cosas ya, para ayer. Entonces se mantiene esa mesa preparada sí o sí, independiente con lo que venga, porque posiblemente puede venir con un catéter venoso central ya instalado, pero si no está funcional van a necesitar cambiarlo en el momento. Entonces tenemos nuestra mesa preparada con los insumos necesarios. La preparación de la cama clínica del paciente. Nosotros la manejamos con técnica estéril y usamos sábanas estéril también. ¿Ya? Entonces la cama debe mantenerse lo más limpia o aséptica posible antes de la entrada del paciente a la unidad.
Por eso se prepara esta cama con una técnica estéril que acá que se las mostramos. En la imagen de arriba se ven las sábanas como vienen de esterilización. Vienen en un paquete reforzado y, como les digo, se maneja con técnica estéril. En cuanto a la preparación de la unidad, dentro de la unidad tenemos unos botiquines que están en todas las unidades y en él nosotros dejamos todo lo que es guantes estéril, dejamos jeringas para la toma de muestra de examen y permeabilización de lúmenes, dejamos apósitos, curaciones y importante recalcar que todos los insumos que se usan en nuestros pacientes son de uso individual. Por ejemplo, ahí se ve un fonendo, que los fonendos no son reutilizables en nuestra unidad, son todos desechables, entonces se ponen fonendos nuevos cuando el paciente llega, al igual que los termómetros, se ponen termómetros nuevos cuando nuestro paciente llega y a la salida del paciente estos se eliminan, no se vuelven a utilizar. Y esa era como la importancia de tener esas cosas en la imagen. Tenemos también el velador del paciente que generalmente se va a preparar para el aseo del paciente con jabón de clorexidina, el enjuague bucal de clorexidina, tenemos rasuradora y hisopos para realizar el aseo bucal. Tenemos la monitorización, nuestro monitor multiparámetro también, que debe contar con todas las derivadas pertinentes, electrocardiograma, saturación, presión arterial. Y la parte ventilatoria, si nuestro paciente ya nos enteramos que viene ventilado, se dejan todos los insumos que el kinesiólogo pudiera requerir para preparar el ventilador. Esa es como la parte de la preparación de la unidad. Y aquí ya vemos la unidad lista a como se las presenté en la primera imagen, que estaba todo envuelto. Esta unidad ya cuenta con bombas de infusión continua, está con su monitor multiparámetro, está el ventilador dentro de la unidad, la cama preparada y todos los insumos necesarios para recibir a nuestro paciente. Los objetivos de preparar una unidad antes de que llegue nuestro paciente es actuar de manera rápida y eficiente, ya disminuir y optimizar el tiempo en el que el paciente se encuentra sometido al estrés del traslado, procurar estabilizar hemodinámica y confort del paciente y evitar posibles estados de shock. Cuando ya el paciente ingresa a la UPC, nosotros como TENS ya partimos con la monitorización. En el fondo el paciente ingresa y siempre en la unidad para recibir a estos pacientes se encuentra el enfermero, kinesiólogo, auxiliar, el médico intensivista y el TENS. Entonces cada uno va cumpliendo un rol distinto, pero todos pasan al mismo tiempo. El paciente va a llegar, lo trasladamos a la cama en conjunto con el auxiliar, el enfermero, kinesiólogo, toda a la cama. Una vez estando ya el paciente en la cama clínica, cada uno se dedica a hacer algo. Entonces el enfermero parte con las vías venosas, kinesiólogo inmediatamente se va a la parte ventilatoria y el TENS parte con la monitorización del paciente quemado. Entonces, con respecto a la frecuencia cardíaca, muchas veces los electrodos o las derivadas donde tenemos que ponerlas se encuentran en zonas quemadas. Entonces lo que hacemos es, si no, usar la imaginación en el fondo. Si no tenemos un área que se pueda ser utilizada, tratamos de ponerlo en cabeza, hombros, por posterior. Si ya no tenemos esas características, lo que hacemos es ponerla netamente en la zona quemada, pero estar haciendo el cambio de los electrodos horario. Cada vez que tú vayas a controlarlo, cambias el electrodo, porque el gel que contiene el electrodo puede macerar las quemaduras y profundizarlas. Con respecto a la presión arterial, debemos definir si va a ser una presión arterial invasiva o la no invasiva con PANI. Esto va a depender igual del estado del paciente. Si es generalmente puede estar con PANI el paciente, pero nos vamos a encontrar en la situación que no se encuentra con alguna extremidad disponible para poder hacer la medición de la presión. Entonces, hay dos ideas. Si el paciente no tiene extremidad disponible para hacer la medición de la presión, se le va a instalar la línea arterial sí o sí, independiente de su condición hemodinámica. Entonces, mientras eso se hace, se puede usar también el PANI, descubrir el brazo o la extremidad que esté menos afectada, cubrir con un campo estéril y mientras se instala la línea arterial, ir usando el brazo o la extremidad que se descubrió
pero siempre estando protegida. Ya, con respecto a la saturometría, nuestros pacientes, debido a la hipotermia y la hipovolemia, pierden un poco la sensibilidad para la medición de la saturometría, entonces generalmente los van a ver en zonas que son poco frecuentes o inusuales de poner un saturómetro, como por ejemplo la oreja, la nariz, labios, donde uno pueda se instala y se va a ver generalmente alterada, va a ser una medición que no va a tener curva, pero ahí uno se complementa también con lo que es ventilación mecánica. Con respecto a la temperatura, si el monitor no cuenta con la derivada pertinente para hacer la medición de la temperatura, debemos ingresar los termómetros digitales, ya que son desechables. Y la monitorización de la diuresis también cuenta en el fondo como signo vital, como comentaba la doctora, es una medición que se hace horaria. Nuestro paciente debería orinar entre 0,5 a 1 ml por kilo horario, por kilo de peso horario, así que entre cualquier alteración que nosotros veamos que la orina disminuyó, debemos estar avisando oportunamente tanto al intensivista como al enfermero a cargo del paciente para que se puedan hacer los cambios a tiempo. Una vez ya monitorizado el paciente por nuestra parte, por la parte de enfermería ya tenemos los accesos venosos pertinentes, kinesiología ya estabilizó la vía aérea, vamos a partir con el higiene personal del paciente, estamos hablando en un contexto de ingreso. Entonces el higiene personal del paciente vamos a partirla con jabón de clorhexidina. También incluye el lavado de cabello y el rasurado si es necesario. Generalmente cuando los pacientes tienen la cara quemada, vienen con sospecha de injuria inhalatoria, también se puede sospechar que tengan el cuero cabelludo quemado y no nos vamos a dar cuenta hasta que cortemos ese pelo. No se hace un rasurado tan a ras, sino que es más que nada un corte para saber si hay o no lesiones en el cuero cabelludo. El aseo de cavidades y el aseo genital. El aseo de cavidades también es un aseo que es muy importante, sobre todo el aseo bucal. Una, porque nos ayuda a prevenir las neumonias asociadas a ventilación mecánica, y dos, porque si el paciente presenta cara quemada o el rostro quemado, los pacientes ventilados quemados tienden a salivar mucho. Y esa saliva, si ya sale de la boca, una puede infectar la cara y va a macerar más las quemaduras que tenga alrededor de la boca. Entonces, por eso es importante ir haciendo el aseo de cavidades. En nuestro servicio lo tenemos cada 6 horas, pero si el paciente lo requiere, se hace cada vez que se requiera. Y el aseo genital, en el contexto también del ingreso, se realiza oportunamente. El paciente puede presentar área genital también quemada. En este caso se hace un aseo con una técnica estéril, una técnica limpia. Se hace el aseo con suero fisiológico, agua vía destilada, y los genitales deben quedar cubiertos. El mismo aseo se realiza para hacer la instalación de la sonda Foley. Hay que tener consideraciones especiales con la temperatura del agua con la que se le va a realizar estos aseos al paciente, sobre todo porque los pacientes quemados no termorregularizan bien. Entonces, si lo hacemos con agua que esté muy helada, el paciente se va a hipotermizar y podemos llevarlo a un estado de shock. Hay que realizar esta técnica de manera rápida y lograr eliminar los agentes externos. Puede ser el hollín, puede venir con restos de ropa, no sabemos en qué contexto podemos recibir a nuestro paciente. Posterior al baño vamos a empezar a descubrir las zonas afectadas para que se haga la evaluación con el internista y el cirujano. Entonces, primero tenemos que asegurar que nuestro paciente esté limpio, que al descubrir las quemaduras no se vayan a contaminar con agentes externos. Entonces, bañamos al paciente con jabón de clorhexidina, tenemos esa parte cubierta y empezamos a descubrir las zonas afectadas para que se haga la evaluación por parte del internista y el cirujano. Ellos van a tener un diagnóstico y dependiendo del diagnóstico van a tratar de calcular la extensión, la profundidad. Dependiendo del diagnóstico que hagan estos profesionales, va a ser la conducta a seguir por parte nuestra. Si es una quemadura que no se considera urgente que pase a pabellón, vamos a proceder a hacer la curación y a cubrir. Y en caso de que presente quemadura en manguito o con síndrome compartimental, solamente se va a cubrir con una sábana estéril o un campo estéril y se va a llevar de urgencia a pabellón.
Posterior a la curación, que va a ser realizada en conjunto con enfermería, en el fondo vamos a asistir nosotros a esa curación, se va a ayudar a armar los campos, todas las mesas deben ser armadas con campos impermeables, se van a preparar todos los insumos requeridos, una solución jabonosa con suero fisiológico, 1 litro y 100 ml de jabón de clorexidina, ya que es una solución que se prepara al 2%. Hecha la curación, pasamos a hacer el cambio de ropa de cama. Entonces, el cambio de ropa de cama, para esto, el kinesiólogo en conjunto con el enfermero giran al paciente. El kinesiólogo, por supuesto, se va a hacer cargo de la vía aérea, que no se desplace el tubo. El enfermero va a colaborar aquí también con los dispositivos invasivos, el catéter venoso central, la línea arterial, que estos no se desplacen. Entonces nosotros vamos a proceder a hacer la cama. Esta cama nuevamente ya va a ser armada con el paciente en ella, entonces tenemos que trabajar de manera rápida. Y para prevenir infecciones nosotros lo que hacemos es, en primera instancia, lateralizado al paciente, hay que lavar la espalda. Hay que observar las zonas que no pudimos visualizar antes, ya sea la nuca, escápula, coxis, a ver si presentan también locaciones quemadas. En ese caso, si no las tiene, se lava con jabón de clorexidina toda la parte posterior del paciente y se lubrica. Vamos a pasar a hacer el retiro de las sábanas con las que ingresamos al paciente, se van a enrollar hacia un lado. Este es un cambio de cama normal, eso lo puede hacer con un guante de procedimiento. Aquí lo que ya cambia es que nosotros hacemos una limpieza de la cama antes de volver a armar la cama. Esta limpieza va a ser en primera instancia con solución jabonosa, se va a enjuagar con agua, vamos a realizar un cambio de guante y una higiene de manos y vamos a desinfectar la cama con cloro. Vamos a volver a cambiarnos los guantes nuevamente, vamos a ponernos guantes estériles y vamos a proceder a armar la cama con técnica estéril. Entonces tenemos que considerar también que nuestros pacientes van a exudar mucho y hacer protección de la cama, ya sea con hules, apósitos o pañales tipo sabanilla que nos permitan cubrir ese exudado. Con respecto al posicionamiento del paciente, una vez que ya se hizo el cambio de ropa de cama, en conjunto con kinesiología vamos a buscar las posturas que sean más adecuadas para nuestro paciente, que en este caso va a ser las posiciones que nos ayuden a eliminar el edema, por sobre todo, y que faciliten como el posicionamiento del paciente, que no hayan retracciones, ese tipo de posicionamiento que ya Emilio les va a explicar con mayor amplitud. Y posteriormente vamos a terminar con el aseo y la desinfección de la unidad, ya que esto requiere un aseo y desinfección de toda la unidad, ya sea de la cama, de las barandas, de la mesa, las repisas y el velador, y incluyen el monitor multiparámetro. Estos aseos nosotros los hacemos constantemente para tratar de prevenir las infecciones intrahospitalarias que se podrían producir en el hospital. Con respecto al tema internista TENS, más que nada nuestro trabajo es súper cercano en cuanto a la instalación de dispositivos invasivos. ¿Ya? No solamente vamos a asistir al médico a realizar esta técnica con respecto a la instalación de catéter venoso central, catéter de diálisis, en algunos casos línea arterial. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva de que se cumpla la norma séptica. Todo esto en el contexto de que nuestro paciente está súper propenso a sufrir infecciones. Entonces, estar súper pendiente de que se cumpla la norma séptica, de estar pendiente de los cambios que pueda sufrir nuestro paciente en la instalación, dar aviso a enfermería para que también pueda ser partícipe del tema. También con respecto a los internistas, es un tema de asistencia en procedimientos que usualmente ellos no requieren ayuda. Generalmente para su evolución, para ir a hacer su revisión del paciente, en lo general con cualquier tipo de paciente no requieren ayuda para realizar su examen físico. Con los pacientes quemados en algunas ocasiones sí van a necesitar, entonces ahí tenemos que estar pendientes de los requerimientos del intensivista. Con respecto a la parte de los cirujanos, hay otros procedimientos que se realizan en sala, como revisión de injertos, o también la misma cuando llegan estos pacientes, llegan a hacer la evaluación inicial.
Entonces, en primera instancia, tenemos que ver la tabla quirúrgica. En cuanto a la tabla quirúrgica, hacer la preparación de nuestro paciente. Esto mayormente con respecto al tema de preparación de zona dadora que se requieren, que pueden ser algunas especiales como zona dadora cabeza o cuero cabelludo, y en ese caso sí tenemos que realizar un corte de pelo al ras del paciente previo a que pase a pabellón, y realizar el lavado con jabón de clorexidina 6 horas antes de que el paciente pase a pabellón. Y procedimientos quirúrgicos en salas, como ya les comentaba, cuando los cirujanos van a hacer revisiones en salas de los pacientes, sobre todo mayormente cuando están injertados o son colgajos. Tenemos que estar pendientes de los requerimientos para tener todos los insumos necesarios dentro de la sala. Enfermeros y TENS. Yo esto lo defino como la vida. Nosotros no podemos hacer nada sin ellos, y ellos generalmente no pueden hacer nada sin nosotros, ya que, como les explicaba, todos los procedimientos que realizamos en el servicio son con técnica estéril, técnica séptica, que tiene que ser realizada a 4 manos. Entonces aquí yo tengo 3 situaciones. En algunas se están haciendo baño en cama, en otro curación, en otro instalación de elementos invasivos, y en todas se encuentra un enfermero, un TENS, un enfermero, un kinesiólogo, un enfermero, un TENS, un auxiliar. Entonces, como en la vida, tenemos que estar siempre coordinados con todo lo que vamos a realizar para que el día en el fondo fluya mejor y el paciente tenga la mejor atención posible. Bueno, con respecto a la nutrición, lo que ya se habló generalmente, definir que desde el punto de vista metabólico las agresiones térmicas se encuentran entre las más intensas. Los quemados generan una respuesta hipermetabólica exagerada que sobrepasa la reserva fisiológica e incrementa el catabolismo. El gasto energético se eleva exponencialmente y el aporte nutricional muchas veces puede verse afectado en relación a la severidad de la lesión. Los objetivos de la nutrición es proporcionar un suministro de energía adecuado y satisfacer las crecientes demandas de energía, prevenir la desnutrición y mantener la masa muscular, modular los niveles de hormonas del estrés y mejorar la integridad de la mucosa intestinal, mejorar la cicatrización de las heridas. Bueno, y para esto los cuidados del TENS en cuanto a la sonda nasoenteral o la sonda nasoyeyunal, en primera instancia evitar periodos prolongados de ayuno, administración de la alimentación enteral, permeabilidad del dispositivo, marcar la sonda nasoyeyunal y fijarla y rotarla sobre todo, y medir residuo gástrico. En cuanto a la alimentación del paciente cuando está por vía oral, incentivar al paciente a comer. Eso es como lo más importante, porque los pacientes, no tengo hambre. En el servicio a los pacientes que se alimentan vía oral se les da la comida bien seguida. Entonces, no, pero si comí recién, no quiero, hay que incentivarlos a que coman. Asistirlo, porque generalmente nuestros pacientes tienen las extremidades superiores quemadas, afectadas, entonces ellos no van a poder comer solo, y en ese caso hay que asistirlo. Y observar la tolerancia y sus preferencias para informársela a la nutricionista también, para que este proceso para ellos también sea más agradable. No sé si ahondar en esta parte, creo que lo vamos a ver mañana. Entonces, en cuanto a las infecciones, importante con este tema, nuestros pacientes siempre se manejan con un aislamiento de contacto protector. Entonces, para que esto ocurra, nosotros como TENS debemos estar atentos a que, para que se cumplan estas medidas, tener todos los elementos de protección que se requieren. Cuando, por ejemplo, el paciente ingresa fuera de la unidad, no tenemos nada. Y nosotros tenemos que poner las pecheras que se van a usar para el aislamiento de contacto, los guantes, dejar el alcohol gel y hacer los marcadores correspondientes con carteles en las puertas de los box. Bueno, tenemos el régimen estricto de higiene personal también para prevención de IAS y el régimen estricto del aseo de la unidad. El lavado de manos. El lavado de manos es súper importante, es un actor principal en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, y en la atención del paciente gran quemado cobra un papel protagónico.
Hay que recordar siempre los 5 momentos para el lavado de manos y además incluir en nuestra rutina diaria el lavado de manos quirúrgico. Ya esto es porque se realizan varias técnicas asépticas en el servicio con técnica estéril, y para ello debemos agregar el lavado quirúrgico a nuestra rutina. Bueno, todo lo que es kinesiología lo va a ahondar en un ratito más Emilio. Nada más que decir que con respecto a kinesiología, nosotros vamos a ayudar al kinesiólogo a realizar sus terapias, lo que tenga que realizar. Más que nada en la fase temprana o inicial, porque en la fase intermedia ya el paciente ya está más despierto y ya puede colaborar con su rehabilitación y todas las terapias. Y en cuanto a la fase a largo plazo, ayudar con la postura del traje compresivo. Aquí. Con la toma de medidas cuando el kinesiólogo la toma, cuando ya le traen el traje, hacer el uso del traje compresivo, reforzar la educación al paciente y tratar de mejorar la adherencia a este tratamiento. Con respecto al proceso de rehabilitación, bueno, la guía clínica del GES del paciente gran quemado define que la rehabilitación es un proceso continuo desde que el paciente ingresa al centro de salud hasta que ha percibido el máximo de beneficio de los servicios de rehabilitación. La rehabilitación, como ya lo vimos, se divide en 3 fases: fase inicial, fase intermedia y fase a largo plazo. En esta parte, los apoyos ortésicos y las ayudas técnicas tienen varios beneficios que incrementan rangos de movimiento, evitan retracciones cutáneas y favorecen el cierre de las heridas. En nuestro servicio, la terapeuta ocupacional o quien lleve estas ayudas técnicas nos deja carteles con las indicaciones de uso de estas. Nosotros debemos promover el uso de ayudas técnicas y las órtesis, cumplir las indicaciones del terapeuta con respecto al tiempo de uso, régimen de ejercicios, asistir al paciente en la instalación de esta órtesis si es que el paciente no puede hacerlo por sí solo, y realizar el retiro. También estamos encargados de la limpieza y el cuidado de estas ayudas técnicas, y estar al tanto de la tolerancia y la adherencia al tratamiento para después comunicarla al terapeuta ocupacional. Con respecto a las actividades terapéuticas y desempeño ocupacional, se debe iniciar precozmente la activación funcional de los segmentos comprometidos mediante la realización de actividades terapéuticas, con el propósito de estimular la mantención o recuperación de la funcionalidad, incentivando la autonomía personal y la vivencia del logro que influye en una mejor adaptación emocional. Las actividades terapéuticas son definidas como toda actividad que tenga un propósito y significado para que la persona recupere y adquiera destrezas, actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e integración. Algunas de estas actividades en las que nosotros como TENS debemos prestar ayuda y apoyar y entrenar al paciente en las actividades como de la vida diaria básicas, por ejemplo, tales como el lavado de dientes, el uso de cubiertos y el higiene corporal. Estas actividades son básicas y generalmente los terapeutas vienen una vez al día a apoyarlos en el lavado de dientes, a apoyarlos en el uso de cubiertos, pero somos nosotros que, estando ahí y no sé, haciendo que se laven los dientes cada vez de que coman, el paciente de a poquito va a empezar a utilizar sus manos nuevamente, pues participando en la higiene corporal ya se puede ir a su casa, por ejemplo, y realizar sus aseos solito. Y en el uso de cubierto también muy importante, porque va a poder alimentarse por sí solo. Eso con respecto al trabajo que realizamos como TENS en la unidad de quemado.